Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión familia, como siempre y como es costumbre en este tipo de videos, vamos a continuar con nuestra sección Principios Básicos Aeronáuticos y en este caso continuando con el BOR y el ILS. Bien, en un video anterior ya habíamos visto el posicionamiento y la teoría con respecto a lo que son los campos de operación tanto de la estación radiotransmisora, así como también estos se ven influidos por el radial selectado en el instrumento. También vimos igualmente el principio y la operación según la cual debemos hallar nuestra posición o podemos hallar nuestra posición y comunicarla en este caso al controlador. Bien. En este caso, bueno, yo ya no voy a ondear más en conceptos ni nada de esto porque como siempre ya hemos visto esto en videos anteriores, entonces yo les recomendaría directamente que vayan y visiten estos videos para que puedan conocer fraseologías, tanto también las frecuencias de operación, limitaciones del BOR y todas estas cosas que yo siento que son bastante importantes y son bastante importantes para que ustedes puedan entender y conocer todo lo que vamos a seguir hablando en esta serie de videos, ya que hay conceptos, operaciones, principios, fundamentos, igual fraseología que vamos a estar utilizando que ya habíamos analizado en los videos anteriores, ¿ok? Bien, en el video anterior vimos el posicionamiento. Ahora vamos a continuar en este caso con el alejamiento y el acercamiento, ¿sí? Que es otra operación que en videos anteriores hemos estado diciendo y hemos estado también mencionando con continuidad y me parece que ya es hora de abordarlo porque ahora que estamos viendo los procedimientos me gustaría que entiendan el por qué en videos anteriores les había dicho la importancia de conocer y de operar a través de un radial, ya que al yo encontrarme establecido en un radial solo puedo ubicarme en dos posiciones, ¿sí? Hacia la estación o desde la estación. Es decir, si tenemos aquí directamente la carátula o el cuadrante de operación de esta estación que estábamos utilizando como ejemplo al igual que en el video anterior. Bien, si yo digo que me encuentro sobre un radial, yo puedo por ejemplo estar en el 060. Y si yo me encuentro alejando de la estación a través de este radial, quiere decir que durante mi alejamiento de la estación yo voy a estar sobre este radial. ¿Qué quiere decir? Que me voy a mantener en este radial, teniendo este rumbo hacia allá. Bien, y si yo me encuentro acercando hacia la estación, quiere decir que yo voy a estar sobre este radial, pero ahora me voy a estar acercando hacia la estación, de esta forma, ¿sí? ¿Y yo por qué quiero que entiendan y comprendan esto? Ya que nosotros vamos a hacer uso de cada uno de los radiales, nosotros tenemos que tener plena conciencia de dónde estamos, haciendo uso del posicionamiento que vimos en el video anterior y hacia dónde vamos. En este caso, si me solicitan ingresar o salir por un determinado radial dependiendo de la operación que yo esté haciendo. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a hacer uso de lo que es el campo de operación de las banderas to y from. A ver, si nos podemos dar cuenta, y como habíamos dicho en el video anterior, teníamos aquí, permítanme, teníamos aquí, ya les dejo ver, la zona to y la zona from. Ahora, ¿cómo sabíamos qué zona era to y qué zona era from? De igual manera, ¿por qué se ubican de esta forma? Si nosotros volvemos y retomamos conceptos que vimos en videos anteriores, al yo estarme acercando hacia la estación, mi estación se encuentra enfrente de mí y yo me encuentro detrás de la estación por consiguiente. Y viceversa, si yo me alejo de la estación se encuentra detrás de mí y yo me encuentro frente a la estación, ¿sí? Porque me estoy alejando. Y bueno, es de esta forma como nosotros vamos a conocer los campos de operación. Se divide en la mitad, ¿por qué? Porque el límite de operación del radial selectado es a 180 grados de cada lado, límite lateral izquierdo, límite lateral
derecho, ¿sí? En este caso, esta es la limitación del instrumento para que nosotros podamos hacer uso de la bandera to y from. Por eso, yo una vez paso de esta línea, ya sea para abajo o ya sea para arriba, digamos entre comillas, no teniendo en cuenta que el instrumento tiene una posición vertical en el panel de instrumentos, pues yo voy a cambiar de una bandera a otra, ¿sí? Entonces, como decíamos, si yo deseo hallar mi posición, voy a hacer uso de la bandera from. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer uso del radial. Suponiendo que yo me encuentro en este punto, yo al mover mi perilla OBS voy a irme moviendo de tal forma que voy a terminar selectando el radial sobre el cual yo me encuentro. Por lo tanto, si mi radial selectado es este y yo me encuentro sobre este radial, quiere decir que mi estación estará detrás de este radial. Por eso nosotros teníamos la indicación de la bandera from. Y con el CDI alineado significaba que estábamos establecidos sobre este radial. Bien, una vez teniendo en cuenta y retomando esto, si yo digo que mi aeronave se encuentra moviéndose en este sentido, ¿en dónde va a estar mi estación? Va a estar delante de la aeronave, delante de la nariz de la aeronave. Entonces, ¿qué campo de operación sería este? Este sería mi campo de operación to. Por lo tanto, al estar mi campo de operación de esta forma y al encontrarme yo detrás de la estación, ¿dónde tiene que quedar la estación? En la parte de encima. Entonces, es por ese motivo que si yo me encuentro con entrando por este radial se tendrá que encontrar selectado en el indicador inferior. Permítanme un momento. En el indicador inferior. Ahora, en cambio, si yo me encuentro alejando, ¿dónde va a estar mi estación? Mi estación va a estar detrás de mí. Por lo tanto, mi radial va a estar selectado en la parte superior. Una vez más, vuelvo y repito, ¿por qué? Porque si nos vamos al centro del instrumento, en la mitad del instrumento vamos a hallar un circulito, un pequeño circulito. Igualmente, aunque el instrumento no lo tenga, nosotros sabemos que en el medio de la rosa de los vientos se encuentra la estación, ¿sí? Entonces, hacemos uso de la referencia o en este caso, mentalmente estableciendo la mitad del instrumento para conocer, digamos, entre comillas, dónde se encuentra la posición relativa de mi aeronave con respecto a la estación fija en el terreno, ¿ok? Ahora, teniendo en cuenta eso y habiendo recapitulado estos conceptos, vamos a ver cuál es el procedimiento de alejamiento y acercamiento. Si mencionamos que el acercamiento y el alejamiento lo hacemos siempre haciendo uso de un radial fijo, es decir, alejándome por ese mismo radial o acercándome por ese mismo radial, solo tengo dos posiciones en las que voy a trabajar, to y from, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta todo lo que les dije para el seleccionar de forma adecuada, ¿sí? Tanto ya sea en la parte superior o en la parte inferior, el radial, ¿ok? ¿Y cómo vamos a saber dónde lo voy a selectar? Pues bien, aquí vamos. Cuando nosotros hacemos una maniobra de alejamiento de la estación, vuelvo y repito, ¿dónde va a estar mi aeronave colocada con respecto a la estación? Mi aeronave va a estar por delante de la estación y la estación va a estar detrás mío. Por lo tanto, para hacer un alejamiento, siempre yo voy a tener que tener mi radial o el radial por el cual yo me voy a alejar seleccionado en la parte de arriba. Supongamos este es el caso que yo me encuentro, yo he hecho mi posicionamiento y me encuentro cruzando el radial, es decir, me encuentro cortando el radial. Permítanme un momento. Bien, hagamos cuenta que nos encontramos con el mismo rumbo del video anterior, 172, cortando el radial 060, ¿ok? Y el controlador, por AOV motivo, me dice, bueno, yo deseo, por ejemplo, Hotel Charlie, Charlie Juliet Golf,
al eje por el radial 080, ¿ok? A 20 grados de donde me encuentro yo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero que tengo que hacer es mover mi perilla OBS de tal modo que el radial por el cual yo voy a realizar la maniobra, es decir, el 080, quede selectado en la parte superior. De modo que mi radial quedará así, 080. Y por consiguiente, ¿cuál va a ser el radial opuesto que va a quedar en la parte inferior? El que va a quedar en la parte inferior va a ser el rumbo opuesto o el radial opuesto al radial de la parte superior. Ya voy a explicar un poco mejor esto, pero no quiero que se me confundan, ¿ok? Solamente concentrémonos en dónde va a estar cada radial según la operación que vamos a realizar, ¿sí? Bien, el 080 va a quedar en la parte superior y en la parte inferior va a quedar el rumbo opuesto, 240, ¿ok? Bien, ¿qué voy a hacer yo ahora? Una vez que yo he colocado mi radial en la parte superior, tengo que asegurarme de que mi radial se encuentre dentro del campo de operación de mi instrumento. Es decir, a 90 por el lado derecho y a 90 por el lado izquierdo. Bien, entonces, una vez yo certifico y bueno, tengo pleno conocimiento de que se encuentra dentro de mi campo de operación de 180 grados de izquierda a derecha, pues yo voy a realizar este procedimiento, el siguiente procedimiento. A ver, ¿por qué les digo yo que tiene que estar dentro del campo de operación? Porque tenemos otro procedimiento de alejamiento y acercamiento muy similar a este, pero aquí se encuentra fuera del campo de operación del instrumento, ¿sí? O del radial que se encuentra selectado. Entonces, aquí es un procedimiento un poco más diferente, pero en este caso nos vamos a concentrar directamente en este procedimiento, ¿ok? Porque es la base para nosotros poder entender y comprender precisamente el procedimiento que se encuentra fuera del campo de operación, ¿ok? Bien, en este caso, una vez ya hemos colocado el radial en la parte superior, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con el radial nos vamos a desviar 30 grados a donde se encuentra nuestro CDI. ¿Qué va a pasar aquí? Yo me encuentro en esta parte, ¿verdad? Y si yo digo que mi CDI, y esto igualmente lo vimos en videos anteriores, por eso digo vayan y visítenlos. Si yo digo que mi CDI hace referencia al radial que se encuentra selectado, ya sea en la parte superior o inferior, dependiendo de la operación, en este caso el radial que se encuentra en la parte superior, mi radial, al yo hacer que gire la perilla OBS, ya no va a estar, recordemos que estábamos haciendo un posicionamiento, ya no va a estar alineado, sino se va a recorrer. ¿Y se va a recorrer hacia qué lado? En este caso, se va a recorrer hacia mi derecha. ¿Por qué? Porque de donde yo estoy, la aeronave se encuentra aquí, ¿verdad? Y este es mi radial. Si este es mi radial y yo lo hago girar, este de aquí se encuentra a la izquierda de mi radial que yo voy a ingresar, es decir, el 080. Y mi radial 080 por el cual yo me voy a alejar se encuentra a la derecha de mi radial 060. Y si yo me encuentro en este punto, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que yo me encuentro desplazado a la izquierda de mi radial. ¿O qué quiere decir en otras palabras? Que mi radial se encuentra a la derecha de mi aeronave, ¿ok? Es por eso que yo al mover la perilla OBS voy a tener bandera from, porque mi radial va a estar selectado en la parte superior y además yo me voy a asegurar que esté dentro del campo de operación de from, es decir, en la parte superior. Y mi CDI va a quedar de la siguiente forma. Vamos a hacer una pequeña representación del instrumento. Bien. Está el centro. Mi CDI va a estar desplazado de esta forma. Dependiendo de qué tan desplazado se encuentre, va a ser
el grado de inclinación del CDI. En el caso de que el CDI sea de esta configuración, si no se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda de forma vertical. Pero la cuestión es que siempre va a estar desplazado hacia donde se encuentra el radial, porque recordemos una vez más, es la referencia del radial que se encuentra selectado, ¿ok? Entonces, si va a quedar de esta forma, ¿qué es lo que voy a tener que hacer yo? Yo voy a tener que volar 30 grados con respecto al rumbo que se encuentra el radial. ¿Qué quiere decir? Que si el radial es el 0,80, yo tengo que buscar 30 grados más. ¿Hacia dónde? Hacia el lado que se encuentra desplazado el CDI. Porque yo lo que quiero es alejarme por ese radial, no alejarme de ese radial. ¿Entienden la diferencia? Entonces, yo tengo que ir a buscar ese radial. ¿Con qué? Con 30 grados más que el radial. ¿Hacia dónde se encuentra desplazado? Ojo. Entonces, si este es mi 0,80, yo le agrego 30. ¿Qué quiere decir? Que el rumbo final que mi aeronave tiene que tener es 110, ¿sí? Ese va a ser el rumbo, 110 grados. Si mi rumbo actual es 172 y yo necesito 110 grados para dirigirme al radial, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer que mi aeronave gire, en este caso, hacia mi izquierda buscando rumbo 110. Entonces mi aeronave lo que va a hacer es esto. Voy a trasladar esto a este lado de aquí, ¿ok? Mi aeronave va a tener este rumbo, 172 y voy a girar a 110. De esta forma, 30 grados. Permítanme. 30 grados con respecto al radial. Y si esto quedaría más así, más realista, ¿ok? Y si esto yo lo traslado al radial, va a llegar un punto en el cual se va a cruzar la aeronave justo sobre ese radial. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo ahí? Voy a ver que mi CDI poco a poco se empieza a alinear cada vez más en el instrumento hasta quedar completamente vertical. ¿Y qué voy a hacer en este caso? Voy a colocar el mismo rumbo que el radial. Porque recordemos, habíamos dicho igualmente en un video anterior, que los radiales se dirigen desde la estación, hacia, en este caso hacia el rumbo según el cual se está proyectando, en este caso 0,80. Por lo tanto, la dirección de la señal o de la onda de frecuencia de la estación va a ser el siguiente. Cada uno más o menos con una flecha en este sentido. Entonces, mi aeronave se va a estar alejando en el mismo sentido que el radial y lo va a hacer justo sobre este. Por lo tanto, mi instrumento siempre tiene que estar alineado al CDI y en este caso yo ya al encontrarme con el CDI centrado, pues dirigirme hacia el mismo rumbo, ¿sí?, que mi instrumento. Es decir, el instrumento, recordemos, del bor no acusa un giro, no acusa un giro propio o una señal magnética, ¿sí? Por lo tanto, este no es capaz de dar rumbo, sino que es una carátula estática. El que es el encargado de darnos el rumbo es el instrumento conocido como el giro direccional o indicador de rumbo, ¿ok? Entonces, vamos a hacer que el rumbo del giro direccional coincida con el radial que se encuentra selectado en la parte superior. Y es así como nosotros nos vamos a estar alejando a través de un radial, ¿ok? Y ese ha sido el procedimiento de alejamiento, ¿sí? Ahora vamos a ver el procedimiento de acercamiento, ¿sí? Yo he vuelto a dibujar lo que es la carátula del instrumento, algo breve, a breves rasgos, ¿no? Sin tanto detalle, y también tenemos el mismo punto en el cual nos encontrábamos, ¿sí? Pero ahora nos vamos a encontrar cortando el radial, pero en otra dirección, en otro rumbo, el rumbo opuesto a 172, que sería 352 grados, claro.
352 grados, ¿ok? Bien, ¿qué va a pasar ahora, familia? ¿Por qué le he cambiado el rumbo? Miren, en este caso, si nosotros tenemos este radial 60, a 90 grados y a 90 nos encontraremos bien en 350, incluso 345, el radial sería el límite izquierdo y el límite derecho, bueno, sería más o menos por acá. Igualmente 170, 160. A ver, ¿por qué digo esto? ¿Cómo pueden encontrar el límite de operación lateral izquierdo o lateral derecho? Sumando o restando 90. Sumando 90 en sentido horario, restando 90 en sentido antihorario, ¿ok? ¿Por qué le he cambiado y por qué he tomado la decisión de que esté cortando con el rumbo opuesto? Porque quiero que entiendan que la maniobra de alejamiento y de acercamiento en este caso me puede servir en todas las situaciones, tanto independientemente de dónde se encuentre señalando la nariz de mi aeronave. Pero para efectos prácticos y evitar una confusión, le he cambiado para que ahora mi radial de ingreso se encuentre por este lado y mi aeronave se encuentre dirigiéndose hacia ese lado, ¿ok? Pero igualmente, como les digo, estos procedimientos van a aplicar para todo, porque como les dije, en el caso del alejamiento voy a tener que dirigirme 30 grados más que el radial hacia el lado que se encuentra desplazado. En este caso se encontraba hacia nuestra derecha. Entonces, radial 0,80, 30 grados más, 110. No con respecto al rumbo, con respecto al radial, ¿ok? Pero igualmente, como les digo, quiero evitar cualquier tipo de confusión y vamos a ver esto y después vamos a ver dos ejemplos prácticos directamente aquí en la pizarra y después en el simulador, ¿ok? Bien. En este caso vamos a realizar la maniobra de acercamiento y vamos a escoger otro radial. En este caso voy a escoger el radial 0,10, ¿ok? Vamos a ingresar por este radial de aquí. Bien. Entonces, yo veo la diferencia es 50, 40, 30, 20, 10. Son 50 grados de diferencia, ¿ok? Y quiero que sea de esta forma para que se vea mejor lo que va a ser el procedimiento en general. Bien, ahora el controlador me va a decir, Hotel Charlie, Charlie Juliet Golf, necesito que ingrese por el radial 010, por procedimiento, por lo que sea, ¿ok? Vamos a hacer uso de este radial para nosotros ingresar. ¿Qué hacíamos cuando vimos el procedimiento de alejamiento? Vimos que teníamos que seleccionar en la parte superior el radial. ¿Para qué? Para constatar de que nosotros teníamos indicación de bandera from y de que, bueno, básicamente es un alejamiento por lo que vimos de los campos de operación de las banderas. Ahora, ¿dónde se va a encontrar mi estación mi posición con respecto a la estación? Ahora mi aeronave se va a encontrar atrás de la estación y la estación se va a encontrar enfrente de la aeronave, ¿ok? Entonces, ¿dónde va a estar mi radial? Mi radial se va a encontrar ahora en la parte inferior del instrumento. Entonces, el radial 010 tengo que hacer que coincida con la parte inferior de mi instrumento, del indicador inferior. Por lo tanto, mi radial va a quedar así. 0,10. Y el curso opuesto va a quedar en la parte superior. 190. Y aquí es donde nosotros vamos a tomar en cuenta y entender el por qué les dije tanto lo de los rumbos opuestos y el rumbo radial. Bien. Ahora, yo tengo aquí mi radial, selectado, el 010. ¿Qué va a pasar con mi CDI? Mi CDI se va a desplazar y voy a tener indicación de bandera to, ¿ok? ¿Y dónde está mi aeronave con respecto al radial? Mi aeronave se encuentra a la derecha de mi radial. ¿Y mi radial dónde se encuentra? Se encuentra a la izquierda de mi aeronave. Por lo tanto, mi desplazamiento del CDI va a ser este, hacia el otro lado, hacia el lado opuesto, ¿ok?
Recordemos que esta carátula no acusa ningún tipo de indicación de rumbo, ¿ok? Es una carátula estática, es únicamente una carátula de referencia. Si me piden que yo ingrese por ese radial, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que acercarme a ese radial para después realizar mi ingreso y acercamiento por consiguiente hacia la estación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo me voy a dirigir con 90 grados más que el radial. ¿Qué radial? El que se encuentra selectado en la parte inferior. Entonces, si yo necesito moverme, irme 90 grados más que el radial, ¿hacia dónde me voy? Me voy hacia el lado en el que se encuentra desplazado el CDI. ¿Hacia dónde se encuentra desplazado el CDI? En este caso el CDI se encuentra desplazado hacia mi izquierda. Entonces, ¿qué decíamos? Hacia la derecha, sentido horario, le sumamos. Hacia la izquierda, sentido antihorario, le restamos. Entonces, si yo tengo aquí 10... ¿qué es lo que tengo que hacer? Restarle 90, ¿no es cierto? Para yo saber y tener en cuenta con qué rumbo me tengo que dirigir para intersectar este radial, ¿sí? Y después ingresar por el mismo. Entonces, a 90 grados, ¿qué me queda? 260, ese va a ser mi rumbo. Entonces, si yo estoy con rumbo 352 en este caso del ejemplo, y me voy a dirigir con rumbo 260, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un viraje por mi izquierda. Entonces, yo voy a girar por izquierda. En este caso, me voy a dirigir más o menos con este rumbo. Voy a dejarlo aquí marcado de esta forma para que se pueda visualizar mejor. Mi aeronave va a tener este rumbo. Y va a llegar a un punto en el que yo voy a estar demasiado cerca de mi radial de ingreso y voy a ver que el CDI comienza a desplazarse de forma rápida. ¿Por qué? Porque ahora me estoy dirigiendo cada vez más con un mayor grado hacia el radial. Vimos que en el alejamiento nosotros teníamos 30 grados, ahora tenemos 3 veces más, es decir, 90 grados de inclinación perpendicular directamente al radial por el cual vamos a ingresar. Por lo tanto, una vez que yo ya me encuentre con indicación de CDI vivo, voy a irme con el rumbo opuesto al radial. Es decir, cuando yo hacía mi alejamiento, yo colocaba el mismo rumbo que el radial, es decir, rumbo radial, para yo alejarme. Radial 80, rumbo 80, me alejo. Ahora tengo que colocar el rumbo opuesto al radial, porque recordemos, el radial se está alejando de la estación, se está prolongando. Entonces yo voy a dirigirme opuesto al radial. Si el radial se aleja, yo me estoy acercando. Entonces es por eso que hacemos uso, en el caso del acercamiento nada más, el rumbo opuesto. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuál es mi rumbo opuesto? 190. Tengo que girar nuevamente por mi izquierda en este sentido, para incorporarme al radial y ya sobre el radial realizar mi ingreso hacia la estación, ¿sí? Básicamente ese ha sido el procedimiento de acercamiento y alejamiento, que en este caso se los he podido explicar de una mejor manera. ¿Gracias a qué? Gracias a que ya hemos visto los conceptos previos en el canal directamente. Entonces conocemos más o menos un poco y teníamos ya con anterioridad un poco la idea de cómo se podían realizar estos procedimientos. Así que me parece que es algo incluso hasta más sencillo de haberles podido explicar que lo del campo de operación de las banderas from, tú e incluso, bueno, del posicionamiento. Porque ya hemos visto precisamente todo eso, es que somos capaces de entender esto. De igual manera, como siempre, familia, si es que tienen alguna duda, si es que desean que les explique algo que no hayan entendido, por favor déjenme en la cajita de comentarios para yo poder explicárselos, ¿ok? Bien, en este caso ya hemos visto el procedimiento de alejamiento y acercamiento. Ahora, este procedimiento se puede hacer en cualquier campo, ¿ok? Sí, en cualquier campo de operación, en cualquier cuadrante, siempre y cuando se encuentre dentro de lo que sería el campo de operación del radial selectado, más bien de la bandera, digamos así, de la bandera ya sea to o ya sea from,
¿ok? Según la operación que vayamos a hacer, si me voy a alejar, va a ser campo from. Si voy a acercarme, va a ser campo to, ¿ok? Bien, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque de igual manera, si yo me hubiera encontrado con el mismo rumbo, 172, yo aquí hubiera dado una vuelta por mi izquierda, perdón, por mi derecha, hubiera girado por mi derecha para incorporarme al rumbo 260 y después realizar mi acercamiento. Igualmente, si es que yo me hubiera encontrado cortando con el rumbo opuesto y me hubieran dicho que me aleje por este radial, ¿está dentro del campo de operación mi radial? Claro que sí, está dentro. Entonces, ¿qué es lo que hubiera hecho yo? Yo hubiera dado aquí una vuelta, permítanme borro esto. Yo hubiera girado en este sentido, 110 grados. ¿Listo? Así. 110 grados hasta interceptar el radial. ¿Sí? Entonces, independientemente de yo donde me encuentre, siempre y cuando que se encuentre mi radial de alejamiento o acercamiento dentro del campo de operación tanto de la bandera to o de la bandera from, para el procedimiento que yo voy a hacer, voy a poder tanto alejarme y acercarme de ese radial, ¿sí? Porque aquí lo que yo tengo que girar 30 o 90 grados si yo me acerco, yo me alejo, es con respecto al radial, no con respecto a mi rumbo, con respecto al radial. Entonces, bueno familia, de todo corazón espero que este procedimiento, estos dos procedimientos hayan quedado entendidos y comprendidos. Y bueno, en el caso del siguiente video vamos a ver cómo se realiza este mismo procedimiento, pero ahora fuera del campo de operación de lo que son las banderas to y la bandera from, es decir, de la posición que yo me encuentro y del radial que yo me encuentro selectado, ingresar por el campo opuesto de operación, ¿ok? Bien, de todo corazón familia, espero que este video les sirva, les haya gustado, espero que hayan podido comprender estos procedimientos, cómo se realizan y espero haber sido lo más claro posible. Si tienen alguna duda, como les mencioné, por favor háganmelo saber en la cajita de comentarios. Si les gustó, denle like por favor y compártanlo. Muchas gracias por su apoyo, créanme que para mí es bastante importante que ustedes vean este tipo de contenido, lo disfruten, lo entiendan, lo compartan y más que nada que les sirva. Por favor suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se van a estar subiendo en este canal. Tenemos, acuérdense, pendiente la historia de Rogal, de Tame, accidentes aéreos y muchas cosas más que se vienen en este canal. Y bueno familia, sin más me despido. Este es Alexín y nos vemos en el próximo video.